Muy buenas tardes, profesora y compañeros todos. En esta oportunidad les vamos a explicar acerca de nuestra tarea académica 4 del grupo 2. Bueno, primero que todo, el ejercicio que nos tocó fue el ejercicio 24.3 del libro de Chopra, en el cual nos dice que supongamos que la corriente que pasa a través de una resistencia está descrita por la siguiente función, la cual depende del tiempo. Luego nos dicen que la resistencia está en función de esa corriente, con la siguiente, que nos muestran la siguiente, que es el R igual a 10I más 2I a la 2 tercios. Y finalmente nos permite, o bueno, nos pide calcular el voltaje promedio desde T igual a 0 hasta 60. En este caso nos dice hallarlo con la regla de Simpson un tercio de segmentos múltiples. Sin embargo, como lo indicó la profesora en clase, lo haremos con todos los métodos enseñados. Bueno, aquí está la ecuación de la intensidad de corriente, pero usando X como variable. La resolución. Lo primero que hicimos fue hallar la integral manualmente. Para ello, reemplazamos la función de intensidad de corriente en nuestra resistencia para que tengamos la resistencia en función del tiempo. Y obviamente nuestro voltaje va a estar en función de la intensidad y la resistencia. A final de cuentas va a estar también en función del tiempo, ya que va a ser intensidad por resistencia. Sabemos que para hallar el voltaje promedio es la integral de 0 a 60 de esa misma función. A continuación, como pueden ver, hemos reemplazado la función y con calculadora el valor que obtuvimos fue 1.5822 por 10 a la 9. Sin embargo, MATLAB también nos permite realizar este tipo de cálculos. Más adelante se va a explicar a fondo, pero el valor obtenido con MATLAB de la integral fue 1.5817 y será este valor en el cual nos basaremos para comprobar el error de los cálculos de los métodos, entre otras cosas. Bueno, como primer paso fue hacer nuestra plantilla guide, ya que esta nos va a permitir introducir los datos del problema y mostrar nuestros cálculos. Para ello usamos distintos comandos. Por ejemplo, en la parte donde dice ingresar la función, nosotros vamos a ingresar la función de intensidad y ya dentro de nuestro código es como lo va a capturar y lo va a reemplazar en resistencia y en voltaje. En el pop-up menu nos van a permitir elegir tanto los distintos métodos que es trapecio simple, trapecio múltiple, Simpson un tercio simple, Simpson un tercio múltiple, Simpson 3 octavos simple, Simpson 3 octavos múltiple, Romberg y cuadratura de Gauss. En donde dice ingresar valor D nos va a permitir ingresar tanto el valor de A, B y N, que va a depender de cada método. En el Access 1 nos va a permitir mostrar el gráfico indicando qué método estamos utilizando y mostrar cómo se mostraría dependiendo del método, ¿no? El gráfico de la función, o bueno, de la integral. Tenemos estos dos botones, que es calcular y limpiar. En el botón calcular va a ser el botón en el cual vamos a programar el push button. Y en el de limpiar va a servir más que todo para limpiar y para poder ingresar otra función en caso se requiera. Y por último, tenemos el integral aproximado, donde también nos va a botar el valor de la integral aproximada de cada función que elijamos. Bueno, empezando con nuestro código MATLAB, lo primero que hicimos fue realizar el código o programar para el pop-up menu que aparece en la parte final de nuestro Word. Este de aquí, en el cual nos permite, primero definimos la variable tipo de manera global, ya que la vamos a usar tanto en el pop-up menu y como también en el push button 1, que es el botón calcular. Luego realizamos la programación que ya se nos enseñaron para que nuestro programa pueda identificar el valor señalado en el pop-up menu y podamos usarlo en nuestro switch para poder elegir el método que queramos y de acuerdo a eso se pueda calcular respetando nuestro código. Bueno, aparte de eso, pusimos sims x, ya que esto nos va a permitir calcular la integral que más adelante les explicaré. Bueno, seguido de eso lo que hicimos fue capturar los valores de f, a, b y n, tomando a f como el valor de la función de la intensidad de corriente y a, b y n ya dependiendo de cada método. Claro, a y b van a tener constante, en nuestro caso va a ser tanto t igual a 0 que se nos pide hasta t igual a 60. N sí va a variar dependiendo del caso que querramos o el método que querramos elegir. Bueno, luego ponemos la fórmula de la resistencia que nos decía que era en función de la intensidad, entonces lo reemplazamos, lo pusimos como que F, que es en sí lo que captura la función de la intensidad. Luego reemplazamos lo mismo en voltaje y finalmente ponemos
que voltaje, que en nuestro caso representa por V, es igual a inline de V para que el V lo tome como función y podamos hallar tranquilamente nuestros resultados. Bueno, como les expliqué, más adelante está calculándose la integral. Para esto definimos una variable fun, en la que primero se define x, que va a ser la variable cual vamos a trabajar, y esa fue una de las razones por las cuales usamos sims x arriba. Y luego ponemos la función completita que ya les mostré, que es la función multiplicada y reemplazada para el voltaje. Y es este valor el que nos bota el valor anterior que les mostré por MATLAB. Y ponemos, bueno, este es el comando que se usa, integral, entre paréntesis fun, que es la función que vamos a integrar de 0 a 60. Bueno, de ahí pasamos a hacer nuestro switch. Primero ponemos tipo, que es la variable global que estamos usando, que va a captar lo que decidamos en el pop-up menu. Y primer caso es el caso del trapecio simple. Para ello, primero definimos el h, que es b menos a sobre n. En este caso, en trapecio simple, el n se mantiene constante y siempre es igual a 1. Sin embargo, igual lo colocaremos y lo asignaremos para cada método. Luego hallamos el s, que el s en sí es la integral, que es igual a h por la función evaluada en a más la función evaluada en b sobre 2. Este método lamentablemente no es tan exacto, ya que el error normalmente es demasiado variable, ya que solo toma como que un intervalo y 2 muestras, no es tan exacto. Seguidamente lo graficamos, para eso definimos x con namespace de a, b, n más 1, le damos el valor de y a la variable evaluada en x, a la función evaluada en x, y ploteamos. A eso unimos para unirlo con las curvas, por eso dice para las curvas, les damos otro valor a un x1, un namespace, usamos el comando namespace de a, b, en este caso, y hacemos lo mismo a y1, le evaluamos la función en x1, que sería lo anterior que definimos, y lo ploteamos. Y así vamos haciendo, luego le damos el título de trapecio simple a nuestro gráfico. Acá incluimos el X-Label, el cual nos permitirá que en la parte inferior, en donde esté el eje X, se nos permita hallar también el valor de la integral que se nos ha hallado. Y bueno, vamos a mostrar el S para que muestre nuestro X-Label y también el Access para que muestre el gráfico. Este Access Handless Access 1 es lo que nos va a permitir mostrar este gráfico en nuestro Access 1, en nuestro guide. Finalmente hallamos el E, que es el error. Le pusimos valor absoluto de VRMS, que como hace rato les mostré, es el que captura el valor real de la integral. Y le restamos el valor de la integral, que es S, hallado por el método, entre el valor de la integral real por 100, lo que nos va a botar un error en porcentaje. Este error lo hemos redondeado a 2 decimales para que podamos verlo en el cuadro. Y el valor lo hemos asignado a la primera fila de nuestros resultados mostrados para que se pueda mostrar justo donde pusimos trapecio simple, tanto en valor aproximado como en error. Y bueno, este set handless y utable data valor nos permite mostrar exactamente lo que pusimos el valor, como acá lo mostramos, en nuestra tabla. Bueno, luego tenemos el caso del trapecio múltiple. Aquí también definimos h, que es igual a b menos a sobre n. En este caso, este método de trapecio múltiple tiene mejor precisión, ya que dividimos el intervalo de integración en n segmentos iguales. Es decir, nos va a dar más precisión que el trapecio simple, ya que en el trapecio simple nuestro n siempre tiene el valor de 1. Para esto vamos a usar el comando for, y por ello primero asignamos al valor s el número 0 y empezamos diciendo que para i igual a 1 hasta el valor de n que nosotros podemos asignar, normalmente puede ser 2, 4, 8, 16, 128, n valores, le asignamos esta función. S igual a s, que sería en este caso, tomaría el valor de n, más h por la función evaluada en a más i menos 1, por h, cierra paréntesis, más b, abre paréntesis, la función evaluada en a más i por h. Es como que nos hace algo parecido al trapecio simple, solo que va segmento por segmento por segmento, y luego suma todos esos segmentos. Y bueno, para graficar es el mismo proceso que en el trapecio simple, así que
ya lo expliqué. La única diferencia es que como título le ponemos trapecio múltiple. Y claro, en este caso nos va a botar el valor de la integral aproximada del trapecio múltiple. Y para hallar el error es el mismo proceso, redondeamos, lo único que cambia es que al asignar el valor en nuestra variable valor, le ponemos 0, punto y coma CE para que se traspase a la siguiente fila y nos bote en la segunda fila que es para el trapecio múltiple. Ahora, en el caso de Simpson, 1/3, ya en este caso ya también asignamos al valor x1 la función a más b sobre 2 y al h la misma función que ya hemos estado asignando. En este caso, nuestro s, que técnicamente es el valor de la integral que vamos a hallar por este método, es la función evaluada en a más 4 veces la función evaluada en x1, que es lo que hemos asignado, más la función evaluada en b. Todo por h-tercios. En este caso, el n siempre va a tomar este valor. Por eso es que no se toma en cuenta porque siempre va a ser h-tercios. Para el gráfico realizamos lo mismo que ya hemos realizado en los otros casos, simplemente cambiamos el título por regla de Simpson 1/3 simple. Redondeamos y como les dije, acá cambia para poder botar el valor en la siguiente fila. Bueno, luego tenemos Simpson 1/3 múltiple, que es siempre los múltiples van a ser más precisos que los simples. ¿Por qué? Porque los múltiples nos permiten tener más segmentos, más intervalos en los cuales podemos tener mayor precisión. O sea, vamos a poder evaluar más puntos. En este caso también usamos el valor de for. Sin embargo, el valor inicial de S que asignamos va a ser la función evaluada en A más la función evaluada en B. Luego vamos para un I igual a 2, que va a ir en 2 hasta que lleguemos al N que vamos a brindar nosotros en el GIF. La fórmula es S más 4 por la función evaluada en B de X sub I. Para esto, X le asignamos los valores del linspace, usamos el comando linspace, para asignarles valor de A, B en n más 1. Y bueno, luego usamos para I igual a 3, lo mismo, solo que hasta n menos 1 y también asignamos la función respectiva. Finalmente, S va a ser igual a S por H sobre 3. Para el gráfico realizamos lo mismo que los anteriores. Simplemente cambiamos el título de la regla de Simpson 1/3 múltiple. Y acá también, como siempre, le ponemos una fila más de ceros porque lo queremos el resultado en la siguiente columna, en la siguiente fila. Luego tenemos el Simpson 3/8, que en este caso, como se han dado cuenta, la función h es b menos a sobre 3, ya también en este caso por n. Le asignamos a la variable x valores de de a hasta b con h acá en el medio. Luego m le asignamos para que cuente a x, cuente cuántos valores se le está asignando a x, cuántos valores es posible darle, y los cuenta. A j le asignamos 1 y a s, que es nuestra integral inicial, le asignamos 0. Luego programamos usando for para i igual a 1 hasta m menos 1 usando 3 de diferencias. Tenemos que la función i mayúscula evaluada en j va a ser igual a todo este comando que ya está establecido. Y podemos tener, luego graficamos y cambiamos el nombre. Lo mismo hacemos para Simpson 3/8 múltiple. Y para Romberg, en este caso nosotros hemos decidido evaluar en varios niveles, ya que creemos que mientras más niveles otorguemos a la función, mayor va a ser su exactitud. En clase se nos enseñó hasta el H8, sin embargo acá lo incluimos hasta el H64 para que se pueda ver que mientras más niveles hay, mayor precisión. Hacemos lo mismo, que es b menos a sobre 1, b menos a sobre 2. Siempre esto tiene que estar como múltiplo de 2, hasta el H64, que sería b menos a sobre 64. Asignamos a cada x 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, el linspace de a, b hasta al número siguiente. Es decir, el 64 sería 65, y así respectivamente. Luego creamos las variables fh1, fh2, fh3, que va a ser igual a la función evaluada en el x1, x2, x4, x8, respectivamente. Finalmente aplicamos la fórmula, que es, por ejemplo, para el 1, como solo son 2, solo es fh1 evaluada en 1,
más fh2 por h1 entre 2. Sin embargo, mientras más vamos avanzando, vamos a usar 2 por sumatoria, ya que se nos va a ahorrar los cálculos. Y el resto es igual. Hacemos el ajuste del nivel de Romberg, que esto nos guiamos de acuerdo al cuadro que nos mostró la Miss en clase en su PPT, y aplicamos la fórmula, y como tenemos hasta el I64, disculpen, tenemos hasta el H64, hemos tenido que hacer 6 niveles. Como pueden ver, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5, y finalmente el nivel 6, donde nos va a botar la integral, tanto haciendo el cálculo que es 4096 por I642, que es como le asigna la variable, esa variable, que va capturando de acuerdo a sus variables anteriores, menos I321, que es la otra variable que asigné para el nivel 5, entre 4095. Finalmente, hacemos lo mismo, hallamos el error, que sabemos que es el valor real que hemos hallado como integral, menos el S que hemos hallado aquí, sobre el valor real por 100. Lo redondeamos a 2 y botamos el valor. Ok, ahora vamos a iniciar con la cuadrantura de Gauss. En este caso, vamos a definir para todos los n's, para cuando agarremos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y así hasta los 6 puntos nada más. Entonces, para este caso vamos a colocar el if y ponemos los valores que pertenecen a cada punto. Luego de ello vamos a hacer el cálculo de las funciones poniendo el y0 es igual al b menos a por el x0, que son los valores iniciales, más la suma de b más a, que son los valores que capturamos, y todo esto sobre 2. Así para cada uno de los puntos. En este caso, al ser 2 puntos, solo vamos a tener 2 puntos. Al nosotros tener un AB que es diferente del menos 1 y 1, vamos a tener que hacer un cambio de variable. Es por eso, bueno, en este caso nos toca hacer 60, por eso que vamos a hacer un cambio de variable que sería b menos a entre 2. Luego vamos a reemplazar los valores de la función según nuestro v. Bueno, nosotros en este caso capturamos los datos según v igual inline v, es por eso que en este caso va el v. Y hacemos el cálculo de nuestra integral para poder hallar el s. Y así vamos a hacer lo mismo para cada uno de los casos, de acuerdo al n que coloquemos al momento de correr el guide. Una vez que tengamos el resultado de nuestra s de acuerdo al n, vamos a mostrar los valores del resultado de la integral y vamos a calcular el valor del error que se halla de igual manera que los anteriores y lo redondeamos a 2 decimales. Luego, para poder mostrarlo, vamos a hacer lo mismo que los anteriores. Vamos a colocar 0 en cada uno de los cuadros superiores para luego poner el valor de la integral y el error que hemos obtenido aquí. Ok, entonces para poder hacer correr el código, vamos a colocar la integral, que en este caso sería, según el problema, que es 60 menos t. En este caso x lo vamos a colocar el valor de t como x, que sería 60 menos x elevado al cuadrado, más 60 menos x por el seno de la raíz de x. Nos dicen que lo calculemos en un tiempo de 0 a 60, y en este caso, al ser un trapecio simple, solo nuestro n sería 1. Vamos a calcularlo. Ok, una vez que lo calculemos, nos va a dar como error 149.09 y esta sería nuestra integral aproximada. En el caso del trapecio múltiple, bueno, como decíamos, en el caso del trapecio múltiple vamos a considerar un n igual a 12 porque queremos un desplazamiento de cada 5. Y así nos quedaría teniendo un error de 0.6. Vamos a limpiar la gráfica y volvemos a colocar nuestra integral de 0 a 60, pero en este caso vamos a trabajar con Simpsons un tercio múltiple y aquí solamente podemos colocarle n igual a 2 y nos va a salir como error 2.93, y así vamos a hacer sucesivamente con cada uno de ellos. En este caso, para el Simpson un tercio múltiple también vamos a considerar un espaciamiento de 5, así que vamos a calcular con 12 y nos sale un error menor que es de 0.32. De igual manera vamos a continuar con Simpson simple de 3 octavos y para el Simpson simple de 3 octavos nuestro n tiene que ser igual a 1, así que lo vamos a limpiar en este caso. 1 y
nos sale un error de 0.13. Y así seguimos continuando con cada uno de ellos. En este caso igual, para 3 octavos, vamos a hacer un n igual a 2 de espaciamiento. Que sería 0.6. Y luego vamos a calcular de igual manera lo de Romberg. En este caso Romberg no tiene un gráfico, así que como en Romberg hemos considerado nuestro n6, nuestro rombo nos sale 0.02. Y para el caso de cuadrantura de Gauss también estamos considerando nuestro n como 6 y aquí nos da un valor de 0.07. Gracias.